11 de julio de 1943. 6:15 de la mañana. En las colinas sobre la llanura de Gela, 17 tanques Tiger I avanzan hacia las playas de Sicilia. El mariscal de campo Albert Kesselring acaba de ordenar un ataque blindado masivo. Más de 4.000 soldados alemanes, 200 vehículos. La división Hermann Göring completa. ¿Su objetivo? Destruir la cabeza de playa aliada antes de que descarguen su artillería pesada. Es doctrina militar probada. Las primeras 24 horas de un desembarco son el momento más vulnerable. Los tanques estadounidenses siguen a bordo de los buques de transporte. Sus cañones antitanque de 37 milímetros no pueden penetrar el blindaje frontal del Tiger. En las playas de Gela, 180.000 soldados aliados están expuestos. Kesselring está apostando los activos blindados más valiosos de Alemania a una ventana que se cierra rápidamente. Pero hay un factor que la doctrina alemana no ha calculado. A 20 kilómetros de la costa, invisibles más allá del horizonte, flotan 3.200 buques de guerra. Cruceros clase Brooklyn con 15 cañones de 152 milímetros. Destructores, radares, computadoras mecánicas de control de fuego. A las 9:10, 43 segundos después del lanzamiento, el primer proyectil naval impacta la llanura de Gela. Lo que sucedió en los siguientes 110 minutos eliminaría una doctrina militar que había funcionado desde la Primera Guerra Mundial. Para comprender la magnitud de esta apuesta, es necesario entender por qué Sicilia importaba tanto en julio de 1943. La isla no era simplemente otro objetivo territorial. Era la puerta de entrada a Europa desde el sur. Controlaba las rutas marítimas del Mediterráneo central. Desde sus aeródromos, la Luftwaffe amenazaba el tráfico aliado entre Gibraltar y Suez. Desde sus puertos, los submarinos alemanes e italianos interrumpían los convoyes hacia el norte de África. Más importante aún, Sicilia era el primer paso hacia Italia. Y la invasión de Italia significaba abrir un segundo frente en Europa, aliviando la presión sobre la Unión Soviética y obligando a la Alemania a redistribuir divisiones desde otros teatros. Stalin había exigido ese segundo frente durante 2 años. Churchill y Roosevelt finalmente estaban preparados para entregarlo. Pero primero necesitaban Sicilia. La Operación Husky era la invasión anfibia más grande intentada hasta ese momento. Superaba en escala incluso a las operaciones del norte de África. 3.200 buques de todos los tipos. Acorazados, cruceros, destructores, transportes de tropas, lanchas de desembarco, buques de carga, buques hospital. 4.000 aeronaves proporcionando cobertura, bombardeo y transporte aerotransportado. Y en la primera oleada, 180.000 soldados preparados para asaltar las playas defendidas. La planificación había comenzado meses antes. Los comandantes aliados sabían que enfrentarían resistencia significativa. Las fuerzas del eje en Sicilia incluían aproximadamente 250.000 tropas italianas y 30.000 alemanas. La calidad variaba enormemente. Muchas divisiones italianas estaban compuestas por reclutas de edad avanzada con equipamiento obsoleto y moral cuestionable. Pero las unidades alemanas eran formaciones de combate experimentadas, y entre ellas, la división Hermann Göring representaba la amenaza más seria. Para comprender quién era Albert Kesselring y qué enfrentaba en julio de 1943, hay que retroceder a su trayectoria. A los 57 años, este veterano de la Primera Guerra Mundial había transitado una carrera militar poco convencional. Originalmente artillero del ejército imperial alemán, había sido transferido a la Luftwaffe cuando se formó en los años 30. Había ascendido rápidamente, comandando flotas aéreas durante la invasión de Polonia y Francia. Durante la Batalla de Inglaterra en 1940, Kesselring había dirigido operaciones de bombardeo contra objetivos británicos. En 1941 y 1942, había orquestado el asedio aéreo de Malta,
bombardeando la isla casi hasta la rendición. Conocía el poder aéreo íntimamente, comprendía las operaciones combinadas y había demostrado capacidad para ejecutar campañas complejas bajo presión extrema. Ahora, desde su cuartel general en Frascati, en las colinas al sureste de Roma, Kesselring comandaba todo el teatro mediterráneo. Era responsable de la defensa de Sicilia, la península italiana y las islas circundantes. Sus recursos eran limitados. Sus superiores en Berlín estaban obsesionados con el frente oriental. Pero Kesselring era un profesional. Trabajaba con lo que tenía, y lo que tenía en Sicilia era la división Hermann Göring. Esta formación llevaba el nombre del comandante de la Luftwaffe, pero era una unidad del ejército, una división Panzer con blindados pesados y tripulaciones veteranas. Su núcleo eran 17 tanques Tiger I, los vehículos de combate más temidos de 1943. Para comprender por qué estos tanques inspiraban tanto miedo, hay que entender sus capacidades. El Tiger I pesaba 56 toneladas. Su blindaje frontal tenía 100 milímetros de espesor, inclinado para maximizar la protección. Los proyectiles antitanque estándar aliados, especialmente los disparados por cañones de 37 milímetros, rebotaban sin penetrar. Incluso los cañones británicos de 6 libras y los estadounidenses de 57 milímetros luchaban por perforar el Tiger frontalmente a distancias de combate normales. Pero el verdadero terror del Tiger era su cañón. El K-doble, UK-36 de 88 milímetros, derivaba de un arma antiaérea. Tenía velocidad de salida extremadamente alta y precisión excepcional. Podía destruir tanques Sherman a distancias superiores a 2 kilómetros, mientras que el Sherman necesitaba acercarse a menos de 500 metros para tener alguna posibilidad de penetrar el Tiger. Esta asimetría era psicológicamente devastadora. Las tripulaciones de tanques aliadas sabían que enfrentaban un vehículo que podía matarlos mucho antes de que pudieran responder. En el norte de África, en Rusia, en cualquier lugar donde aparecieran los Tigers, provocaban reacciones de pánico incluso entre veteranos experimentados. Kesselring tenía 17 de estos monstruos en Sicilia, y estaba a punto de comprometerlos en un solo asalto masivo. La noche del 9 al 10 de julio había sido caótica. Los lanzamientos aerotransportados aliados, diseñados para capturar objetivos clave detrás de las playas, se habían dispersado por vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Paracaidistas estadounidenses y británicos aterrizaron desperdigados por el sureste de Sicilia, algunos a decenas de kilómetros de sus zonas de lanzamiento designadas. Muchos se ahogaron al caer al mar. Otros aterrizaron aislados, desorientados, incapaces de formar unidades cohesivas. Pero al amanecer del 10 de julio, las fuerzas anfibias habían alcanzado las playas. En múltiples sectores a lo largo de la costa sur y sureste de Sicilia, soldados estadounidenses y británicos establecieron cabezas de playa. La resistencia italiana varió de inexistente a feroz dependiendo de la unidad. Algunas posiciones se rindieron casi sin luchar. Otras dispararon hasta quedarse sin munición. Para el atardecer del 10 de julio, los aliados controlaban segmentos significativos de la costa, pero las cabezas de playa eran superficiales, extendiéndose solo unos pocos kilómetros tierra adentro. El equipo pesado todavía estaba siendo descargado. Las comunicaciones entre unidades eran irregulares. La organización defensiva era improvisada. Kesselring reconoció la oportunidad inmediatamente. La doctrina alemana para operaciones anfibias era brutalmente directa. Atacar durante las primeras 24 horas. Ese periodo representaba la máxima vulnerabilidad del invasor. Los blindados pesados permanecen en los transportes. La artillería se ensambla pieza por pieza en las playas. Las comunicaciones están desorganizadas. El perímetro defensivo es delgado, extendido, vulnerable. Esta doctrina no era especulación teórica. Se había validado en múltiples teatros desde la Primera Guerra Mundial. Los británicos habían sufrido esta lección en Gallipoli en 1915,
donde contraataques turcos casi destruyeron las cabezas de playa aliadas. Los alemanes mismos habían aplicado la táctica en operaciones menores durante la Segunda Guerra Mundial. Un contraataque blindado ejecutado con velocidad y violencia podía colapsar una cabeza de playa antes de su consolidación. Pero la ventana temporal era crítica. Cada hora que pasaba, el invasor descargaba más equipo, fortalecía posiciones, establecía comunicaciones más sólidas, extendía el perímetro defensivo. El contraataque debía ejecutarse rápidamente o no ejecutarse en absoluto. Kesselring tenía la formación adecuada. La división Hermann Göring estaba posicionada relativamente cerca de las playas de Gela. La geografía favorecía el plan. La llanura de Gela era terreno ideal para operaciones blindadas. Terreno agrícola mayormente plano, sin bosques densos que pudieran canalizar el avance. Sin pantanos o terreno blando que pudiera inmovilizar vehículos pesados. Solo campos de trigo y caminos rurales que permitían movimiento rápido desde las colinas hasta la costa. Menos de 15 kilómetros separaban las áreas de concentración alemanas de las playas aliadas. En esas playas, la situación estadounidense era precaria. La primera división de infantería, veteranos del norte de África, había establecido posiciones pero enfrentaba limitaciones severas. Sus tanques Sherman permanecían a bordo de los transportes, esperando ser descargados mediante procedimientos complejos que requerían tiempo. Su artillería estaba siendo ensamblada en la arena, pero no estaba completamente operativa. Sus posiciones antitanque dependían de cañones de 37 milímetros, armas que habían sido obsoletas incluso antes de la guerra. Estos cañones podían detener vehículos ligeros. Contra un Tiger eran inútiles. Los Rangers de Derby, formaciones de élite especializadas en asaltos anfibios, mantenían sectores críticos del perímetro. Eran tropas agresivas y bien entrenadas, pero carecían de armamento pesado. Su valor residía en infantería de choque, no en combate antitanque. Kesselring evaluó la situación y tomó su decisión. Ordenó a la división Hermann Göring ejecutar un contraataque de amanecer el 11 de julio. Más de 4.000 hombres, 200 vehículos, infantería mecanizada transportada en semiorugas blindados SDKFZ 251, tanques medios Panzer 3 y Panzer 4, proporcionando fuego de apoyo en los flancos. Baterías de artillería preparadas para bombardeo de ablandamiento. Y liderando el asalto principal, en punta de lanza, los 17 Tigers. La ruta de ataque era directa. Avance sur a través de la llanura de Gela, directamente hacia las playas. Sin maniobras complicadas. Sin flanqueos elaborados. Simplemente potencia de fuego concentrada y velocidad de ejecución. El plan descansaba sobre múltiples suposiciones. Que la infantería estadounidense carecía de capacidad antitanque efectiva. Correcto. Que los blindados aliados permanecían sin descargar. Correcto. Que el perímetro defensivo era superficial y vulnerable. Correcto. Que las fuerzas navales aliadas operarían como habían operado históricamente, proporcionando fuego de apoyo limitado a corto alcance. Vulnerable a contraataques aéreos, incapaz de proyectar potencia de fuego sostenida hacia el interior. Esta última suposición no había sido actualizada para las realidades de 1943. Y esa única suposición errónea invalidaría todo el plan. A las 6:15 de la mañana del 11 de julio, la división Hermann Göring cruzó sus líneas de partida. Los 17 Tigers, distribuidos en formaciones tácticas, iniciaron el descenso desde las colinas hacia la llanura. El rugido de sus motores Maybach de 12 cilindros resonaba en el aire de la mañana. Las orugas levantaban polvo en las carreteras rurales. La infantería mecanizada seguía detrás, preparada para explotar cualquier brecha que los Tigers abrieran. El plan se ejecutaba según lo diseñado. El cielo pertenecía completamente a los aliados. La Luftwaffe no podía proporcionar cobertura aérea, pero esto era esperado y aceptado. El ataque dependía de velocidad, sorpresa y potencia de fuego terrestre abrumadora, no de supremacía aérea.
Durante las primeras 2 horas, todo funcionó exactamente como Kesselring había previsto. A las 8:30, las unidades de vanguardia alemanas establecieron contacto con las posiciones estadounidenses en las afueras de Gela. Los Tigers se detuvieron a distancia de combate óptima y abrieron fuego. Sus cañones de 88 milímetros comenzaron a destruir sistemáticamente las posiciones defensivas estadounidenses, búnkeres improvisados, posiciones de ametralladoras, nidos de resistencia. Los observadores estadounidenses vieron los Tigers acercarse y sabían que estaban en problemas graves. Los cañones antitanque de 37 milímetros abrieron fuego. Los proyectiles impactaban el blindaje frontal del Tiger y rebotaban sin efecto, dejando apenas arañazos en el acero. Algunas tripulaciones intentaron disparar a las orugas o a los laterales más vulnerables, pero los Tigers mantenían sus frentes hacia el enemigo. Doctrina básica de combate blindado. No había respuesta efectiva disponible. La infantería estadounidense comenzó a replegarse hacia las playas. No era pánico, era reconocimiento realista de que carecían de medios para detener el avance blindado. Los Rangers intentaban mantener puntos de resistencia, usando bazucas y cargas explosivas cuando podían acercarse lo suficiente, pero los Tigers permanecían fuera de alcance, disparando metódicamente desde posiciones de sobrevigilancia. El perímetro defensivo se comprimía gradualmente. Los soldados estadounidenses retrocedían hacia la línea de agua, donde los buques de transporte permanecían anclados, todavía descargando equipo. La situación en tierra era crítica. 90 minutos después del contacto inicial, el contraataque alemán funcionaba precisamente como la doctrina había predicho. La cabeza de playa estaba siendo empujada de regreso hacia el mar. Si el avance continuaba, los alemanes alcanzarían las playas en menos de 1 hora. Una vez allí, podrían destruir los puntos de descarga, interrumpir el flujo de refuerzos, potencialmente colapsar toda la operación en ese sector. Parecía que Kesselring había calculado correctamente. La ventana de 24 horas estaba siendo explotada con precisión quirúrgica. Pero en las playas, algo estaba sucediendo que la doctrina alemana no había anticipado. Equipos de control de fuego naval, equipados con radios potentes y mapas detallados, estaban transmitiendo coordenadas precisas a los cruceros posicionados más allá del horizonte. Observadores entrenados calculaban distancias, identificaban concentraciones enemigas, ajustaban vectores de disparo. Los oficiales navales a bordo de los cruceros recibían esta información y la alimentaban en sus sistemas de control de fuego. Estos sistemas eran maravillas de ingeniería mecánica y electrónica. Combinaban datos de radar, cálculos balísticos, información meteorológica y vectores de movimiento en soluciones de disparo precisas, SINAT. A las 9:10 de la mañana, el USS Boyce, un crucero clase Brooklyn posicionado a aproximadamente 20 kilómetros de la costa, recibió autorización para abrir fuego. Sus torres giraron hacia los objetivos terrestres. Los cálculos finales fueron verificados. Las órdenes fueron transmitidas a las tripulaciones de las torres. El Boyce lanzó su primera salva. 15 cañones de 152 milímetros dispararon casi simultáneamente. Los proyectiles, cada uno pesando 47 kilogramos, salieron de los cañones a velocidades supersónicas. Las trayectorias fueron calculadas para alcanzar objetivos a 20 kilómetros de distancia, más allá de cualquier alcance visual directo. 43 segundos después del lanzamiento, los proyectiles impactaron en la llanura de Gela. Para las formaciones alemanas, fue como si el mundo explotara sin advertencia. No hubo silbido previo de proyectiles entrantes. No hubo descarga audible de artillería en la distancia. No hubo aviones señalizadores marcando objetivos. No hubo nada que indicara que el fuego estaba llegando, hasta que las explosiones comenzaron a desgarrar el terreno. El enemigo estaba completamente invisible, aproximadamente 20 kilómetros mar adentro, más allá del horizonte visual. Desde el nivel del suelo en la llanura de Gela, los buques de guerra eran geométricamente imposibles de ver.
La curvatura de la tierra los ocultaba por completo. Las formaciones alemanas no tenían capacidad de contrabatería contra objetivos navales a esa distancia. Sus cañones antiaéreos de 88 milímetros, efectivos contra bombarderos, no podían alcanzar buques a 20 kilómetros. Su artillería de campaña tenía alcance insuficiente. No existían armas terrestres alemanas capaces de responder al fuego. Y luego, el bombardeo se intensificó. El USS Savannah se unió al fuego. Sus torres agregaron más proyectiles de 152 milímetros a la tormenta. Después el USS Birmingham, el USS Brooklyn, el USS Philadelphia. Cada crucero clase Brooklyn montaba 15 cañones de 152 milímetros, organizados en 5 torres triples. Cada cañón podía mantener una cadencia sostenida de 8 disparos por minuto, bajo condiciones operacionales. Un solo crucero podía lanzar más de 100 proyectiles de 47 kilogramos en 60 segundos. Y había múltiples cruceros disparando simultáneamente. Los destructores agregaron sus cañones de 127 milímetros. Aunque más pequeños, eran más numerosos y podían disparar más rápidamente. Sus proyectiles, aunque menos pesados, seguían siendo letales contra vehículos blindados y personal expuesto. Los sistemas de control de fuego naval de 1943 representaban tecnología de punta. Los radares podían detectar impactos y calcular ajustes automáticamente. Las computadoras mecánicas procesaban variables balísticas complejas: distancia al objetivo, velocidad del viento, temperatura del aire, rotación de la tierra, desgaste del cañón, tipo de munición. Los resultados se traducían en ajustes de elevación y dirección para las torres. Todo esto sucedía más rápido de lo que la artillería terrestre tradicional podía operar. Y los buques tenían otra ventaja crítica: movilidad. Podían cambiar de posición más rápido que cualquier batería de artillería terrestre podía desplazarse. Podían concentrar fuego desde múltiples ángulos. Podían sostener bombardeos durante días sin reabastecimiento, porque sus pañoles de munición contenían miles de proyectiles. Y no podían ser destruidos, capturados, flanqueados o neutralizados por fuerzas terrestres. Entre las 9:10 y las 11 de la mañana, las fuerzas navales aliadas lanzaron 3.766 proyectiles contra la división Hermann Göring. Para contextualizar esta cifra, excedía el volumen mensual completo de apoyo de artillería que una división alemana típica recibía en el frente oriental. 3.766 proyectiles. En 110 minutos, los proyectiles navales no necesitaban impactos directos para ser devastadores. Un proyectil de 152 milímetros que impactaba cerca de un Tiger podía destruir sus orugas y ruedas de rodaje, inmovilizando el vehículo. Un Tiger inmovilizado se convertía en un blanco estático para salvas subsiguientes. Las explosiones cercanas mataban con metralla a tripulantes que intentaban reparaciones o reabastecimiento. Los impactos directos en vehículos de apoyo detonaban camiones de munición y combustible, creando explosiones secundarias masivas. Las ondas de choque de explosiones cercanas producían efectos de concusión incluso dentro de tanques cerrados. Las tripulaciones sufrían traumas por sobrepresión, hemorragias internas, tímpanos rotos, conmociones cerebrales. Algunos tanques fueron abandonados no porque estuvieran destruidos mecánicamente, sino porque sus tripulaciones quedaron incapacitadas o muertas por efectos de explosión. La experiencia era psicológicamente insoportable. Estar bajo bombardeo de artillería convencional ya era terrible, pero al menos podías identificar las posiciones enemigas, calcular trayectorias, buscar cobertura. Esto era diferente. El fuego llegaba sin advertencia desde un enemigo invisible e inalcanzable. No había manera de responder. No había manera de escapar. Solo absorber el castigo y esperar sobrevivir. La división Hermann Göring se encontró sin ninguna respuesta táctica disponible. No podía retirarse fuera del alcance porque los cañones navales alcanzaban hasta 30 kilómetros tierra adentro.
No podía dispersarse lo suficientemente rápido, porque el fuego controlado por radar podía rastrear movimientos y ajustar objetivos. No podía atacar la fuente del bombardeo porque estaba a 20 kilómetros mar adentro. No podía solicitar apoyo aéreo de la Luftwaffe porque la superioridad aérea aliada era absoluta. No podía cavar posiciones defensivas en terreno abierto bajo fuego continuo. La única opción era absorber pérdidas crecientes mientras el bombardeo continuaba sin interrupción. Los comandantes alemanes en el terreno intentaban mantener el ataque. Ordenaban a las unidades avanzar, dispersarse, buscar cobertura. Pero cada movimiento era rastreado por observadores en tierra que transmitían nuevas coordenadas a los buques. El fuego se ajustaba en minutos. Las formaciones alemanas que intentaban maniobrar eran alcanzadas por nuevas salvas antes de completar sus movimientos. A las 10:30, 10 de los 17 Tigers estaban destruidos, severamente dañados o abandonados. Las pérdidas entre vehículos de apoyo eran aún peores. Camiones de transporte, semiorugas de infantería, vehículos de mando. Todos estaban siendo sistemáticamente destruidos. Las bajas en personal se acumulaban rápidamente. Cientos de muertos y heridos yacían dispersos por la llanura. El ataque había colapsado completamente. A las 11 de la mañana, el comandante de la división Hermann Göring dio la orden de retirada general. No era una retirada táctica ordenada, era una rota. Las unidades supervivientes abandonaban equipo dañado y se retiraban hacia las colinas al noroeste tan rápido como podían moverse. En menos de 4 horas desde el inicio del ataque, la capacidad ofensiva de la formación más poderosa disponible para Kesselring en Sicilia había sido destruida. 10 de los 17 Tigers estaban fuera de combate. Los 7 supervivientes estaban dispersos, desorganizados, separados de sus unidades de apoyo. Cientos de soldados muertos, más heridos. Decenas de vehículos destruidos o abandonados. La división Hermann Göring, que había comenzado el día como una fuerza de asalto formidable, ahora era una formación destrozada, tratando desesperadamente de escapar del alcance naval. Los supervivientes se retiraron hacia terreno elevado más allá del alcance efectivo de los cañones navales. Allí, finalmente, el bombardeo cesó. No porque los buques hubieran agotado munición, sino porque los objetivos habían salido del rango operacional. En las playas de Gela, la situación se estabilizó rápidamente. El contraataque alemán había sido completamente derrotado. El perímetro defensivo estadounidense, que había estado al borde del colapso 2 horas antes, ahora estaba asegurado. Los buques de transporte continuaban descargando equipo sin interrupción. Los tanques Sherman finalmente comenzaban a llegar a tierra, aunque ya no eran urgentemente necesarios. La cabeza de playa estaba asegurada, pero no de la manera que nadie había anticipado. No porque los estadounidenses hubieran descargado sus blindados pesados. No porque la infantería hubiera contenido heroicamente el avance alemán, sino porque la potencia de fuego naval había aniquilado la amenaza antes de que pudiera materializarse completamente. La ventana de vulnerabilidad de 24 horas, el concepto doctrinal que había gobernado las operaciones anfibias durante décadas, había sido cerrada no por refuerzos terrestres, sino por fuego naval. Las consecuencias inmediatas fueron devastadoras para las fuerzas alemanas en Sicilia. La división Hermann Göring nunca recuperó su capacidad ofensiva. Los Tigers supervivientes fueron distribuidos en pequeños grupos para misiones defensivas fragmentadas. El arma que se suponía debía romper la cabeza de playa aliada se convirtió en un recurso disipado en combates de retaguardia sin esperanza. Pero las implicaciones estratégicas se extendieron mucho más allá de las playas de Gela. Kesselring era un comandante profesional experimentado, no un ideólogo fanático. Evaluaba resultados y ajustaba tácticas según la realidad del campo de batalla. La lección de Gela era inequívoca. Los contraataques blindados contra cabezas de playa aliadas ya no eran viables. La potencia de fuego naval había transformado fundamentalmente el cálculo táctico. Nunca volvió a intentar destruir una cabeza de playa aliada mediante contraataque blindado masivo.
En cambio, para la defensa de Italia, adoptó una estrategia completamente diferente. Defensa en profundidad alejada de la costa. Construyó la línea Gustav a través de la península italiana, aprovechando montañas, ríos y terreno difícil. Convirtió el monasterio de Montecassino en el ancla de un sistema defensivo que resistió durante 5 meses, desde enero hasta mayo de 1944. Diseñó defensas que obligaban a los aliados a avanzar lejos del alcance del apoyo de fuego naval, donde sus ventajas industriales se diluían en combate de montaña e infantería. Esta estrategia defensiva fue notablemente exitosa. Retrasó el avance aliado en Italia durante meses. Obligó a los aliados a comprometer recursos enormes para ganancias territoriales mínimas. Kesselring continuó las operaciones defensivas en Italia hasta el final de la guerra en mayo de 1945. Pero nunca volvió a cometer el error de Gela, y la lección se replicó en cada operación anfibia aliada subsiguiente. En septiembre de 1943, cuando los aliados desembarcaron en Salerno en la península italiana, los comandantes alemanes ordenaron contraataques Panzer contra las cabezas de playa. Las formaciones blindadas alemanas avanzaron hacia las playas exactamente como había hecho la división Hermann Göring en Gela. El resultado fue idéntico. Aniquilación por bombardeo naval masivo. Los Tigers y Panthers fueron destruidos sistemáticamente por fuego naval antes de alcanzar las posiciones aliadas. En enero de 1944, durante las operaciones en Anzio, donde los aliados intentaron un desembarco anfibio detrás de las líneas alemanas, el patrón se repitió. Los contraataques alemanes fueron destrozados por fuego naval. El USS Brooklyn, el mismo tipo de crucero que había participado en Gela, disparó más de 4.300 proyectiles de batería principal en un solo mes. Los registros navales documentan días donde un solo buque disparaba cientos de proyectiles en sesiones de bombardeo continuo. La batalla más significativa llegó en junio de 1944. Normandía. El día D. Cuando los aliados desembarcaron en las playas de Normandía el 6 de junio de 1944, los comandantes alemanes nuevamente intentaron contraataques blindados inmediatos. La 21ª División Panzer recibió órdenes de destruir las cabezas de playa británicas antes de su consolidación. La división avanzó hacia las playas exactamente como la doctrina tradicional recomendaba, y fue destruida por fuego naval antes de alcanzar las posiciones aliadas. Acorazados, cruceros y destructores aliados, posicionados más allá del horizonte, lanzaron miles de proyectiles contra las formaciones blindadas alemanas. Los Panthers y Panzer IV fueron destrozados por bombardeo naval masivo. El contraataque colapsó. Las cabezas de playa se consolidaron. El patrón era absolutamente consistente a través de 3 teatros diferentes durante casi un año completo. Gela en julio de 1943. Salerno en septiembre de 1943. Anzio en enero de 1944. Normandía en junio de 1944. En cada caso, los contraataques blindados alemanes contra cabezas de playa aliadas fueron aniquilados por potencia de fuego naval. Los comandantes alemanes finalmente dejaron de intentar la táctica. La doctrina que había sido validada durante 30 años de experiencia militar fue abandonada permanentemente, no porque hubiera sido mal concebida originalmente, sino porque las condiciones tecnológicas habían cambiado tan fundamentalmente que la doctrina se había vuelto obsoleta. ¿Qué había cambiado exactamente? La integración de tecnología con capacidad industrial a escalas sin precedentes. Los radares navales permitían detección y rastreo de objetivos más allá del horizonte visual. Las computadoras mecánicas calculaban soluciones balísticas complejas en segundos, no minutos. Los sistemas de comunicación por radio permitían coordinación en tiempo real entre observadores terrestres y buques mar adentro. La producción industrial estadounidense garantizaba suministro de munición prácticamente ilimitado, y la superioridad aérea aliada
eliminaba completamente la amenaza de la Luftwaffe contra los buques de guerra. Estos elementos combinados creaban una asimetría que ninguna táctica terrestre tradicional podía superar. Las formaciones blindadas, sin importar cuán poderosas, no podían responder a un enemigo que estaba a 20 kilómetros de distancia, invisible, invulnerable y capaz de disparar miles de proyectiles con precisión guiada por radar. Kesselring no tenía inteligencia completa sobre estas capacidades antes de ordenar el ataque en Gela. Estaba operando con información incompleta, tomando una decisión bajo presión extrema con los datos disponibles en ese momento. El cálculo parecía completamente razonable según la experiencia histórica. Comprometer activos blindados de élite contra una cabeza de playa durante su periodo de máxima vulnerabilidad. El problema fundamental era que ese periodo de máxima vulnerabilidad ya no existía de la manera que la doctrina asumía. La doctrina militar siempre opera con cierto retraso tecnológico. Se basa en experiencias pasadas, batallas anteriores, lecciones aprendidas en condiciones previas. Cuando la tecnología evoluciona gradualmente, la doctrina puede adaptarse incrementalmente. Pero cuando la tecnología cambia abruptamente, la doctrina puede volverse obsoleta antes de que los comandantes reconozcan el cambio. Gela representó ese momento de reconocimiento para la guerra anfibia. Las suposiciones doctrinales de 1918, aplicadas a las condiciones de 1943, producían resultados catastróficos. Suposiciones como el fuego naval tiene alcance limitado a las áreas costeras inmediatas. La potencia de fuego naval es insostenible más allá de períodos breves. Los bombardeos navales son vulnerables a contramedidas aéreas. Las fuerzas terrestres pueden maniobrar fuera del alcance naval efectivo. Ninguna de esas suposiciones seguía siendo válida en julio de 1943. La campaña de Sicilia continuó durante 38 días adicionales después de Gela. Los aliados avanzaron metódicamente a través de la isla. Palermo, la capital en la costa norte, cayó el 22 de julio. Catania, ciudad importante en la costa este, cayó el 5 de agosto. Messina, el objetivo final que controlaba el estrecho hacia Italia, cayó el 17 de agosto. Las fuerzas del eje pelearon defensivamente, retirándose gradualmente hacia el noreste. Entre el 11 y el 17 de agosto, Alemania ejecutó la Operación Lehrgang, una evacuación notable que transportó más de 100.000 tropas alemanas e italianas a través del estrecho de Messina hacia el continente italiano. Fue una retirada exitosa que salvó fuerzas significativas para batallas futuras. Sicilia había caído, pero las lecciones de Gela persistieron mucho más allá de esa campaña específica. En cada desembarco aliado subsiguiente en el teatro europeo, las fuerzas navales proyectaron supremacía de fuego que las formaciones terrestres alemanas no podían contrarrestar. La capacidad industrial estadounidense, transformada en potencia de fuego naval sostenida y dirigida por tecnología avanzada de control de fuego, había alterado permanentemente el equilibrio táctico de las operaciones anfibias. La movilidad naval se había convertido en invulnerabilidad táctica. Los buques podían reposicionarse más rápido que la artillería terrestre. Podían concentrar fuego desde múltiples direcciones. Podían sostener bombardeos durante días o semanas. No podían ser flanqueados, capturados o destruidos por fuerzas terrestres convencionales. 110 minutos, desde las 9:10 hasta las 11 de la mañana del 11 de julio de 1943. En ese intervalo específico, 3.766 proyectiles navales redefinieron la guerra anfibia para el resto del conflicto. La decisión de Kesselring de ordenar el contraataque no fue incorrecta según la doctrina establecida y la experiencia militar acumulada durante 30 años. Fue obsoleta según las capacidades que los aliados habían desarrollado mediante integración de tecnología avanzada y producción industrial masiva. La llanura de Gela demostró algo fundamental sobre la guerra moderna: que la capacidad industrial, cuando se transforma en potencia de fuego sostenida y se dirige mediante tecnología avanzada, puede anular ventajas tácticas terrestres que habían sido válidas durante generaciones.
No fue la primera vez en la historia que la tecnología invalidó doctrina militar establecida. La ametralladora había transformado la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial. El tanque había restaurado la movilidad al campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial. El portaaviones había desplazado al acorazado como nave capital dominante, pero Gela fue notable por la velocidad del cambio doctrinal. Una sola batalla, 110 minutos. Una formación blindada destruida, y la doctrina de contraataque anfibio abandonada permanentemente. No fue la última vez que la doctrina militar enfrentaría obsolescencia tecnológica, pero fue una de las transiciones más dramáticas y rápidas de la Segunda Guerra Mundial. 17 Tigers avanzaron hacia las playas de Gela al amanecer del 11 de julio de 1943. 10 nunca regresaron. La división Hermann Göring comenzó el día como una fuerza de asalto formidable, y lo terminó como una formación destrozada, y la doctrina que los había enviado a esas playas, validada por 30 años de experiencia militar, fue invalidada en menos tiempo del que tomaba descargar un solo tanque de un buque de transporte. La guerra había cambiado, y algunos comandantes aprendieron la lección más rápido que otros. Kesselring nunca volvió a cometer ese error específico. Otros comandantes alemanes tardaron operaciones adicionales en Salerno, Anzio y Normandía, antes de aceptar completamente la nueva realidad. Pero después de Normandía, la lección era universal e innegable. Las cabezas de playa aliadas respaldadas por potencia de fuego naval eran invulnerables a contraataques blindados terrestres. Esa capacidad había sido comprada con inversión industrial masiva, innovación tecnológica y coordinación operacional sofisticada, y había transformado permanentemente la naturaleza de la guerra anfibia.